Imagina por un momento que todo lo que te ha pasado en la vida, lo bueno y lo malo, tiene un sentido especial. ¿Suena difícil de creer? Pues agárrate, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar tu forma de ver las cosas para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te pasan ciertas cosas? ¿Por qué a veces parece que todo va mal? Quizás ahora mismo estés pasando por un momento difícil y no le encuentras sentido. Pero, ¿y si te dijera que nada de eso es por casualidad? Hoy, Dios tiene un mensaje muy importante para ti. Yo no me equivoco, todo pasa por algo, todo tiene un propósito divino. Sí, has leído bien. Cada cosa que vives, cada problema que enfrentas, cada puerta que se cierra es parte de un plan más grande. A veces nos sentimos perdidos, como si la vida fuera un gran lío sin sentido. Pero, ¿qué pasaría si pudieras ver tu vida como la ve Dios? Imagina poder entender que eso que ahora te duele, en realidad, te está preparando para algo increíble. ¿Estás listo para ver el plan maestro de Dios para tu vida? ¿Para entender que nada de lo que vives es un error? Prepárate, porque lo que vas a aprender no solo te dará esperanza, sino que te llenará de una paz que no se puede explicar con palabras. Antes de seguir, quiero que hagas algo importante, escribe en los comentarios Dios, en ti confío. Al hacerlo, estás diciendo que confías en el plan de Dios para ti, incluso cuando no lo entiendes. Querido oyente, te invito a permanecer con nosotros hasta el final de este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Número 1, Proverbios 19, versículo 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero prevalece el propósito del Señor. A veces estamos tan atrapados en nuestros propios planes y sueños que olvidamos que hay algo más grande en juego. Proverbios 19:21 nos recuerda exactamente eso. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero prevalece el propósito del Señor. Todos tenemos planes. Queremos lograr cosas, trazar caminos, hacer que la vida vaya en la dirección que deseamos. Tal vez tengas una lista de metas para el año o quizás estés soñando con un futuro brillante, y está bien. Es natural. Pero lo que a veces olvidamos es que, aunque hacemos muchos planes, solo el propósito de Dios prevalece. Es fácil caer en la ilusión de que controlamos todo, de que con suficiente esfuerzo y planificación podemos moldear nuestras vidas a la perfección. Pero la verdad es que, aunque tengamos buenas intenciones, nuestros planes son limitados. Solo vemos una pequeña parte de la imagen, mientras nosotros estamos centrados en el aquí y el ahora. Dios tiene una perspectiva mucho más grande. Él ve el panorama completo, el pasado, el presente, el futuro, y como todo se entrelaza en un propósito mayor que ni siquiera podemos empezar a comprender. ¿Alguna vez has hecho planes que parecían sólidos y, de repente, todo se desmoronó? Tal vez pensabas que sabías exactamente hacia dónde ibas, pero la vida tomó un giro inesperado. Eso nos pasa a todos. La realidad es que nuestros planes no siempre son infalibles. A veces fallamos, a veces los caminos que escogemos no son los correctos, y otras veces simplemente nos encontramos con obstáculos que nunca vimos venir. En esos momentos puede ser frustrante. Puede parecer que todo el esfuerzo fue en vano. Pero, ¿y si esos fracasos, esas desviaciones inesperadas, son en realidad una señal de que Dios está redirigiendo nuestro camino hacia algo mejor? Aquí es donde confiar en el propósito divino se vuelve crucial. Cuando nuestros planes no salen como esperamos, es fácil perder la esperanza. Pero déjame decirte algo, el propósito de Dios siempre es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar, incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando duele o cuando parece que todo está en caos. Dios está obrando para nuestro bien. Y si confiamos en su guía, encontraremos que, aunque no vayamos por el camino que habíamos planeado, estamos yendo por el camino que debemos recorrer. Sé que no es fácil soltar el control. Todos queremos tener un sentido de seguridad, saber que estamos en control de nuestras vidas. Pero el hecho es que la verdadera libertad viene cuando nos rendimos al propósito de Dios, cuando dejamos de intentar hacer las cosas a nuestra manera y permitimos que sea Dios quien guíe cada paso. Eso no significa que no podemos soñar o hacer planes,
pero significa que debemos estar dispuestos a poner esos planes a los pies de Dios y decir, Señor, haz tu voluntad. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender es la humildad. A veces, nuestros planes están más motivados por el ego que por un verdadero deseo de seguir la voluntad de Dios. Y ahí es donde tenemos que detenernos y preguntarnos, ¿estoy persiguiendo mis sueños o los sueños que Dios tiene para mí? Es un equilibrio delicado, pero cuando estamos dispuestos a someter nuestros deseos a la voluntad de Dios, encontramos que sus caminos son siempre mejores que los nuestros. El propósito de Dios es inmutable. No cambia con las circunstancias ni con nuestros fracasos. Dios conoce el principio y el fin de nuestra historia, y cada detalle, cada giro inesperado, está tejido cuidadosamente para nuestro bien. Es un propósito que no se tambalea, aunque nuestros planes lo hagan. Y esa constancia es lo que nos puede dar paz en los momentos de incertidumbre. Así que, cuando tus planes no funcionen como esperabas, no te desesperes. Dios está en control. Su propósito prevalece. Y aunque ahora no lo veas, puedes confiar en que Dios está obrando en cada detalle, guiándote hacia un futuro mejor del que podrías haber planeado por ti mismo. Número 2, Isaías 46, versículo 10. Yo declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado porque no puedes ver lo que viene en tu vida? Esa sensación de incertidumbre la hemos experimentado todos en algún momento, cuando no tenemos ni idea de cómo se resolverán las cosas o hacia dónde nos dirigimos. Pero aquí hay algo que quiero que recuerdes, Dios no solo conoce el futuro, Él lo declara. En Isaías 46 horas y 10 minutos, Dios dice, yo declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad lo que aún no ha sucedido. Piensa en eso por un segundo, Dios ya conoce el final antes de que algo suceda. Él ya lo ha visto. Eso cambia completamente nuestra perspectiva, ¿no? Mientras nosotros vemos solo fragmentos del presente y nos preocupamos por lo que vendrá, Dios ve toda la historia de un solo vistazo, desde el principio hasta el fin. No hay sorpresa para Dios, no hay imprevistos. Cada evento en tu vida, cada giro inesperado, está bajo su conocimiento perfecto. Para ti, puede parecer que las cosas están fuera de control, pero para Dios todo está claro como el agua. Y aquí entra algo aún más increíble, Dios no solo conoce el futuro, Él lo controla. Su soberanía es absoluta. No hay nada que ocurra en el universo que esté fuera de su plan. A veces, cuando las cosas no van como esperamos, podemos pensar que algo salió mal, que de alguna manera Dios perdió el control de la situación. Pero eso no es así. Dios tiene el control total de cada detalle, de cada situación, y su propósito se cumplirá independientemente de las circunstancias. No hay fuerza que pueda frustrar su plan. Esa es una de las mayores fuentes de paz que podemos tener. El plan de Dios no cambia. Él ya lo estableció desde el principio y nada de lo que suceda en este mundo puede alterarlo. Eso significa que no importa lo que enfrentes, el propósito de Dios se cumplirá. Puede que no siempre lo entiendas, puede que las cosas no tengan sentido en el momento, pero la voluntad de Dios es irresistible. Lo que Él ha decidido hacer, lo hará. Y cuando te aferras a esa verdad, hay un descanso profundo que puedes experimentar, incluso en medio de la incertidumbre. Sé que hay momentos en los que todo parece confuso, momentos en los que te preguntas si las cosas saldrán bien o si estás en el camino correcto. Pero aquí está el punto, Dios no está confundido. Lo que para ti puede parecer incierto o fuera de control, para Dios es claro y perfectamente establecido. Número 3, Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has preguntado si tu vida tiene un propósito? Si las circunstancias difíciles que atraviesas tienen algún sentido o si todo es simplemente caos y azar. Pues bien, hay una promesa en Jeremías 29 horas y 11 minutos que nos recuerda algo crucial, Dios tiene un plan para ti. No es un plan cualquiera, no es una promesa vacía, es un plan lleno de bienestar, diseñado específicamente para darte un futuro esperanzador.
Y esa es una verdad que cambia todo. Lo primero que debemos recordar es que Dios tiene el control total. Él no está improvisando con nuestras vidas. Cada situación, por muy complicada que parezca, está bajo su dirección. No hay accidentes ni coincidencias en lo que te sucede. Dios sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Su plan siempre está orientado al bien, aunque en el momento no lo podamos entender. Ahora, fíjate en el contexto de este versículo. Cuando Dios habló estas palabras, lo hizo al pueblo de Israel que estaba exiliado en Babilonia. Imagina lo que significaba para ellos. Estaban lejos de su hogar, en medio de una nación extranjera, sintiendo que todo lo que conocían había desaparecido. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Dios les recordó que no los había olvidado. Les prometió un futuro lleno de esperanza, incluso cuando sus circunstancias decían lo contrario. ¿Y sabes qué? Ese mismo mensaje es válido para ti hoy. En tus momentos de mayor desesperación, cuando parece que todo se está derrumbando, Dios sigue teniendo un plan. Él no te ha olvidado. Tal vez te preguntas, ¿cómo se aplica esto a mi vida hoy? Mira a tu alrededor, todos enfrentamos dificultades, pruebas que parecen no tener sentido. Pero te aseguro, Dios está trabajando en algo más grande. Las respuestas que buscas pueden no venir inmediatamente, pero eso no significa que Dios no esté moviéndose en tu vida. A veces, las bendiciones más grandes vienen en los paquetes más inesperados. Dios está preparando algo increíble, y aunque no lo veas ahora, llegará. Cuando la Biblia habla de bienestar, no se refiere simplemente a tener una vida cómoda o sin problemas. El bienestar en el contexto bíblico va mucho más allá de lo material. Se trata de una vida llena de propósito, de paz interior y de crecimiento espiritual. Se refiere a un estado de plenitud que solo se puede encontrar cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Las pruebas que enfrentamos no son obstáculos sin sentido, sino herramientas que Dios usa para prepararnos para lo que está por venir. Las dificultades que enfrentas hoy pueden parecer insuperables, pero tienen un propósito. Cada prueba tiene el potencial de desarrollar tu carácter, enseñarte lecciones valiosas y prepararte para futuras bendiciones. Nada se desperdicia en el plan de Dios. Cada lágrima, cada desafío está construyendo algo más grande en ti. Dios ve más allá de lo que tú puedes ver en este momento. Y aunque a veces no entendamos por qué pasamos por ciertas cosas, podemos confiar en que todo forma parte de un plan divino más grande. Lo que Dios promete en este versículo no es una esperanza vacía, es una realidad segura. Su fidelidad es inquebrantable y el futuro que Él te promete no depende de tus logros o fallos, depende únicamente de su amor y su promesa. Ese futuro que te espera está lleno de paz, plenitud y, lo más importante, la presencia de Dios. Porque, al final del día, lo que más importa es que Dios está con nosotros, andando a nuestro lado en cada paso del camino. Así que, en medio de la incertidumbre, cuando no sabes qué va a pasar mañana, recuerda esto, Dios tiene el control. Él conoce cada detalle de tu vida. No te desesperes si las cosas no salen como las planeaste. Tu historia aún no ha terminado. Y lo mejor de todo es que el autor de tu historia es el mismo Dios que prometió darte un futuro lleno de esperanza. No te rindas. No pierdas la fe. Dios sigue trabajando. Número 4, Romanos 8, versículo 28. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Déjame decirte algo que probablemente ya has escuchado antes, pero que tal vez no ha llegado al corazón del todo. Dios tiene un propósito en todo lo que te ocurre. Lo sé, a veces es difícil de aceptar, especialmente cuando la vida parece más caos que orden, más dolor que alegría. Pero en Romanos 8:28, Dios nos promete algo increíble: en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman. Y cuando dice todas, es literalmente todas. Eso incluye los momentos más oscuros, esos que no entendemos, esos que nos hacen preguntarnos, ¿por qué a mí? Piénsalo por un segundo. Las dificultades que enfrentas, esos desafíos que sacuden tu vida, no son accidentales. Dios no deja nada al azar. Puede que no veas el propósito ahora, puede que todo parezca un desastre,
pero Dios está tejiendo algo hermoso detrás de las escenas. Hay un plan perfecto en ejecución, uno que no podemos ver completamente desde nuestra limitada perspectiva. Es como si estuviéramos mirando solo una parte del lienzo, cuando Dios ya ha pintado todo el cuadro. Esto nos lleva a una verdad difícil de aceptar: para que el plan de Dios se manifieste en nuestra vida, tenemos que entregarnos completamente a Él. Y sí, eso implica una confianza total, una confianza que va más allá de lo que podemos entender. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien. Pero ¿qué pasa cuando no tiene sentido? Ahí es donde entra en juego la verdadera fe. Amar a Dios significa seguir su propósito incluso cuando no entendemos el camino. Porque, ¿quién mejor que Él sabe lo que realmente necesitamos? A veces sentimos que Dios está en silencio durante nuestras pruebas, pero déjame decirte una cosa: el hecho de que no lo oigas no significa que no esté trabajando. Dios no abandona a sus hijos. Cada paso, cada lágrima, cada oración que parece no tener respuesta, está formando algo poderoso dentro de ti. Las pruebas, aunque duras, son herramientas que Dios usa para acercarte más a Él, para enseñarte a depender completamente de su fuerza. Y aquí viene algo clave que a veces malinterpretamos: cuando Dios dice que obra para nuestro bien, no se refiere solo al bienestar material o al éxito terrenal. El bien de Dios tiene una profundidad mayor. Su plan tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, con nuestra conformidad a la imagen de Cristo. ¿Te has detenido a pensar que esos desafíos, esas decepciones e incluso las pérdidas, están diseñadas para hacerte más como Jesús? Es duro aceptarlo, lo sé. Pero cada golpe de la vida está esculpiendo tu carácter, llevándote más cerca de la madurez espiritual que Dios desea para ti. Número 5. Salmo 103, versículo 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todos. Déjame decirte algo que a veces necesitamos recordar, especialmente cuando las cosas se sienten fuera de control: Dios está en su trono y su reino domina sobre todo. Eso no es solo una afirmación bonita, es una verdad profunda que se encuentra en Salmo 103, 19, donde dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todos. Piénsalo por un momento: Dios, el creador del universo, está sentado en su trono celestial, y no hay nada que escape de su control. Ni una sola cosa en este mundo sucede fuera de su soberanía. Es fácil olvidar esto cuando miramos alrededor y vemos caos, incertidumbre o incluso injusticia. Pero, aunque las cosas aquí en la tierra se vean fuera de lugar, Dios sigue reinando. Dios no es como los reyes terrenales, cuyas decisiones pueden ser cuestionables o cuyos reinados son temporales. El reinado de Dios es absoluto. Él tiene el control de todo, desde lo más grande, como los destinos de las naciones, hasta lo más pequeño, como las preocupaciones más íntimas de tu vida. No hay detalle que se le escape. Esto nos lleva a una verdad aún más grande: su reino es eterno e inmutable. Mientras los reinos humanos suben y bajan, los gobiernos cambian y el poder en la tierra es temporal, el reino de Dios no cambia nunca. Su trono no puede ser desafiado, y no hay ninguna fuerza que pueda competir con su autoridad. A veces parece que el mal está ganando o que las injusticias prevalecen, pero lo que no vemos es que el reino de Dios sigue firme, y su justicia siempre prevalecerá, aunque a veces no sea en el tiempo o la manera que esperamos. Cuando todo parece estar fuera de control, hay consuelo en saber que Dios no ha perdido el control. Él no está sorprendido por lo que ocurre en el mundo o en tu vida. Dios ve todo. Cada situación y cada detalle están bajo su supervisión, y nada ocurre sin que Él lo permita. Esto no significa que no enfrentemos dificultades, pero sí significa que podemos descansar en su autoridad incuestionable. No importa cuán grandes sean nuestros problemas, Dios sigue estando en el trono. Es fácil perder de vista esto cuando nos enfocamos solo en lo que vemos aquí en la tierra. Vemos poderes, gobiernos, sistemas, y parece que ellos tienen la última palabra. Pero la verdad es que el poder verdadero reside en el trono celestial. El reino de Dios no cambia con las decisiones políticas ni con los eventos históricos. Y, aunque no siempre podamos ver cómo Dios está obrando detrás de escena, Él está moviendo las piezas para cumplir su voluntad perfecta. Debemos recordar con esperanza que la justicia de Dios es perfecta.
Si bien vivimos en un mundo donde a menudo vemos injusticias, Dios es un juez justo. Puede que no siempre veamos la justicia en el momento que queremos, pero podemos confiar en que la justicia de Dios prevalecerá. No hay acción ni situación que Dios no vea o que no juzgue con perfección. Para aquellos de nosotros que estamos en su reino, esto es una fuente de gran esperanza. No tenemos que temer lo que el futuro nos depara, porque sabemos que Dios lo ve todo y actúa con justicia absoluta. Como ciudadanos del reino celestial, su soberanía es nuestra mayor seguridad. Nuestro destino está en manos de un Dios amoroso y poderoso. Esto significa que, sin importar lo que suceda en nuestras vidas, podemos estar tranquilos sabiendo que Dios está al mando, cuidando cada detalle, y que su trono nunca será movido. Así que, si hoy te sientes abrumado por lo que está pasando en tu vida o en el mundo, quiero que recuerdes esto: Dios sigue en el trono, su reino domina sobre todo, y tú, como parte de su reino, puedes descansar en su control perfecto. Número 6, Salmos 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por el peso de tomar decisiones importantes? Esos momentos en los que parece que todo depende de ti, y sientes que si no eliges el camino correcto, todo se desmoronará. Pues bien, en Salmos 37, 5 encontramos una promesa que puede cambiar la manera en que enfrentamos esos momentos: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Esto no es solo un consejo, es una invitación a dejar de cargar el peso del mundo en nuestros hombros y permitir que Dios tome el control. Encomendar nuestro camino a Dios no es simplemente decir una oración rápida. La palabra encomendar tiene un significado profundo. No se trata solo de pedirle a Dios que nos ayude, sino de entregar completamente nuestras preocupaciones, aspiraciones y deseos en sus manos. Es reconocer que, aunque tengamos buenos planes, necesitamos su dirección divina. A veces, eso implica aceptar que no podemos hacerlo todo solos y que nuestra comprensión es limitada, mientras que su sabiduría es infinita. Encomendar es solo el primer paso, luego viene el acto de confiar. Aquí es donde muchos de nosotros enfrentamos el verdadero desafío. Confiar en Dios no siempre significa ver resultados inmediatos o entender todo lo que está sucediendo. Es mucho más que eso, es tener la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Cuando todo parece estar en silencio o no sale como habíamos imaginado, es difícil confiar. Pero ahí es cuando Dios nos pide que sigamos confiando en Él, porque sus caminos son perfectos. La promesa de este versículo es clara: Él actuará. Pero aquí es importante entender algo: Dios no siempre actúa de la manera que esperamos. Sus acciones están alineadas con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, aunque no siempre coincida con nuestros deseos. A veces oramos para que Dios resuelva una situación a nuestra manera, pero su respuesta es aún mejor. Tal vez no lo veamos en el momento, pero cada acción de Dios trae resultados que nos llenan de paz, nos acercan más a su propósito y nos permiten crecer espiritualmente. Porque lo que Dios hace es mucho más profundo que simplemente solucionar un problema inmediato. Él trabaja en nuestro interior, en nuestro carácter, en nuestra fe. Y aquí es donde entra la paciencia. Esperar en el tiempo de Dios es uno de los mayores desafíos para nuestra fe. Queremos respuestas rápidas y soluciones inmediatas, pero Dios nos llama a esperar, no de manera pasiva, sino confiando activamente en que su tiempo es perfecto. Mientras esperamos, Dios nos enseña a confiar, no solo en el resultado, sino en el proceso. Nos moldea, nos prepara, y cuando llega el momento adecuado, su intervención no solo resuelve lo que nos preocupaba, sino que nos lleva más cerca de su propósito. Este es un acto de fe constante. Encomendar nuestro camino a Dios no es algo que hacemos una vez y ya. Es una decisión diaria. Cada día enfrentamos nuevas situaciones y decisiones, y cada día tenemos la oportunidad de entregar esas preocupaciones a Dios. Y cuando lo hacemos, sucede algo increíble: la paz de Dios nos llena. Esa paz nos libera del estrés, nos quita el peso de tener que controlar todo y nos permite descansar sabiendo que Dios está al mando. En nuestra vida cotidiana, esto se traduce en alivio. Ya no tienes que llevar solo el peso de esas decisiones difíciles. Dios está ahí,
guiándote, abriendo puertas que nunca imaginaste, resolviendo problemas que ni siquiera sabías que existían y trayendo paz en medio de la tormenta. ¿Te imaginas lo que sería vivir cada día con esa certeza? Dios actuará. Y cuando Él actúa, siempre es para tu bien, aunque no sea de la manera que esperabas. Así que hoy, si te sientes abrumado, si no sabes qué decisión tomar o te preocupa lo que viene, te invito a hacer algo: encomienda tu camino a Dios y confía en Él. Te prometo que, aunque ahora no veas el camino claro, Dios ya está actuando. Número 7, Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Todos pasamos por momentos en los que sentimos que tenemos que controlar todo, ¿verdad? Es como si soltamos un poco las riendas, todo se fuera a desmoronar. Pero Proverbios 3:5 nos da una instrucción completamente diferente: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aquí está el reto: confiar completamente en Dios, no solo en los momentos fáciles, sino con todo tu corazón, sin reservas. Esto suena fácil en teoría, pero soltar ese deseo de control y dejar ir nuestras ansiedades no es sencillo, ¿verdad? Es como si siempre estuviéramos luchando contra el impulso de resolver las cosas a nuestra manera. Pero aquí está la clave: la confianza en Dios implica soltar. Soltar de verdad, soltar nuestras preocupaciones, ese impulso de tener todo bajo control, porque, seamos honestos, ¿cuántas veces nos damos cuenta de que, a pesar de nuestros esfuerzos, no podemos controlarlo todo? Dios nos llama a una confianza plena, una fe sin condiciones. Cuando entregamos completamente nuestro corazón a Dios, dejamos de cargar con un peso que no estábamos diseñados para llevar. A menudo, confiamos más en nuestro propio entendimiento que en la sabiduría divina. Nos gusta pensar que sabemos todo y que nuestra experiencia y conocimiento son suficientes. Pero aquí es donde necesitamos humildad. Nuestra sabiduría es limitada. Solo vemos una parte de la realidad, mientras que Dios ve todo el panorama. ¿Por qué no confiar en el Dios que lo sabe todo y dejar de apoyarnos en nuestra limitada prudencia? Lo que este versículo nos dice es que Dios quiere ser parte de cada aspecto de nuestra vida, no solo cuando estamos en crisis. Es en cada decisión, en cada paso. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos significa incluirlo en nuestras decisiones diarias, grandes y pequeñas. Es darle el lugar central en nuestras vidas, no solo cuando lo necesitamos, sino en todo momento. Cuando lo hacemos, cuando lo reconocemos y dependemos de Él en todo, Dios promete enderezar nuestras veredas. Esto no significa que no enfrentaremos desafíos o que la vida será perfecta. Lo que significa es que, incluso en medio de las dificultades, Dios nos guiará, nos dará claridad y, a veces, corregirá nuestro rumbo. Dios quitará obstáculos en algunas ocasiones. En otras, nos dará la sabiduría para enfrentarlos. Y, a veces, cambiará por completo nuestro camino para llevarnos por un mejor rumbo del que habíamos planeado. Cuando realmente confiamos en Dios, liberamos un gran peso de nuestros hombros. Ya no tenemos que resolver todo por nuestra cuenta. Dios está en control, y no hay mayor paz que esa. Número 8, Efesios 1, versículo 11. En él fuimos también escogidos, habiendo sido predestinados conforme al plan de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pensar en que somos escogidos por Dios es impresionante. Nos damos cuenta de que no fue un acto al azar: Dios nos eligió como un acto de amor, un amor profundo y personal. Su elección no fue arbitraria, sino que es parte de un plan cuidadosamente diseñado. Cada uno de nosotros tiene un propósito específico dentro de ese plan divino. Este hecho nos da identidad y un sentido de valor que va más allá de lo que el mundo pueda ofrecer. El concepto de predestinación a menudo genera preguntas. ¿Qué significa realmente ser predestinados? La predestinación no es más que la soberanía de Dios en acción. En su infinita sabiduría, Dios tiene un plan soberano para nuestras vidas, y cada uno de nosotros está alineado dentro de ese plan. Pero, al mismo tiempo, Dios nos da libre albedrío. Aquí es donde entra el equilibrio: Dios tiene un plan perfecto, pero no nos obliga a seguirlo.
Nos invita a caminar junto a Él, a colaborar con su voluntad. Nuestro crecimiento, nuestra misión en la vida, todo está conectado a ese llamado divino. Es un gran consuelo pensar en que Dios tiene el control de todo. No hay nada que suceda fuera de su plan. Cada evento en el universo, cada circunstancia en nuestras vidas, Dios lo está orquestando. Incluso en los momentos más difíciles, cuando sentimos que todo está fuera de control, Dios sigue siendo soberano. Esa certeza debería llenar nuestros corazones de paz, porque no importa cuán caótica sea nuestra situación, Dios ya ha escrito la historia. Cada detalle de nuestras vidas tiene un propósito. No hay momentos desperdiciados ni situaciones sin sentido. Dios tiene un plan para cada experiencia que vivimos. A veces es difícil verlo en el momento, pero cuando miramos en retrospectiva, nos damos cuenta de que todo encaja en una historia mayor. Somos parte de una narrativa divina, y eso transforma la manera en que vemos incluso las experiencias más cotidianas. Ya no estamos viviendo al azar, sino caminando en el plan perfecto de Dios. La voluntad de Dios es algo precioso. Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero lo difícil es confiar en ella cuando no la entendemos por completo. Sin embargo, esa confianza en la voluntad de Dios nos da seguridad, sabiendo que Él no comete errores. Su voluntad es lo mejor para nosotros, aunque no siempre podamos verlo de inmediato. Nuestra identidad en Cristo se define al saber que hemos sido escogidos por Dios. No somos cualquier persona, somos hijos e hijas del Rey, predestinados a ser parte de su plan. Eso cambia todo. Vivir sabiendo que Dios nos ha escogido con un propósito nos da un sentido de dirección y misión. No estamos aquí solo para pasar el tiempo. Tenemos un propósito divino que cumplir, y eso le da a nuestras vidas un peso eterno. Cuando entendemos esto, la ansiedad se desvanece. Ya no sentimos la necesidad de controlar todo ni de resolverlo todo por nuestra cuenta. Sabemos que Dios está en control y que su plan es perfecto. Nos liberamos de la preocupación excesiva y del estrés que viene con intentar manejar todo por nosotros mismos. Podemos descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que, aunque no tengamos todas las respuestas, Él sí las tiene. Nuestra salvación también está entretejida en este plan. Dios nos predestinó para ser salvos, para ser transformados a la imagen de Cristo. Su plan no solo incluye nuestra salvación, sino también nuestro crecimiento y madurez espiritual. Dios está trabajando en nosotros, guiándonos hacia la eternidad. Número 9, Job 23, versículo 10. Él conoce el camino que tomo, si me prueba, saldré como el oro. Imagina que estás atravesando una prueba difícil, una de esas que parecen interminables, y te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Todos hemos estado allí, y en esos momentos es fácil sentir que estamos solos, que quizás Dios no está tan cerca como quisiéramos. Pero Job 23:10 nos da una imagen completamente diferente. Él conoce el camino que tomo, si me prueba, saldré como el oro. Fíjate bien en estas palabras, Dios conoce el camino. No es una prueba al azar, ni algo que escapó de su control. Dios sabe exactamente por lo que estás pasando y no solo lo sabe, sino que está presente en cada etapa. Las pruebas no son casualidades, tienen un propósito divino. A menudo, las pruebas se comparan con la refinación del oro. Cuando el orfebre pone el oro en el fuego, no lo hace para destruirlo, sino para purificarlo, para eliminar las impurezas y hacer que brille más. Y lo mismo sucede con nosotros, las dificultades no vienen para hacernos caer, sino para refinarnos y fortalecernos. Todo lo que atraviesas está diseñado para fortalecer tu carácter, profundizar tu fe y acercarte más a Dios. Lo que más nos cuesta entender es que estas pruebas son parte del proceso de transformación. No se trata solo de resistir hasta que todo pase, las pruebas nos cambian, nos moldean. Cada desafío que enfrentas, si lo ves desde la perspectiva correcta, te está preparando para algo más grande. Tal vez no lo veas ahora, pero al final de todo, serás más fuerte y más capaz de enfrentar cualquier cosa que venga. Dios te está transformando, y aunque el proceso sea doloroso, el resultado es invaluable. Ese resultado es como el oro purificado, más brillante, más valioso y más reflejo de la gloria de Dios. Cada vez que atraviesas una dificultad y la superas,
te vuelves más parecido a lo que Dios ha diseñado para ti. Te vuelves una versión más fuerte, más pura, más centrada en lo que verdaderamente importa. Sé que muchas veces nos cuesta ser pacientes. Queremos que las pruebas terminen rápido, que la tormenta pase de inmediato, pero las pruebas pueden durar más de lo que esperábamos. Aquí es donde necesitamos recordar que Dios no nos deja en el fuego más tiempo del necesario. Él es como un orfebre experimentado que sabe exactamente cuánto calor aplicar y durante cuánto tiempo. Dios no te dejará solo ni un momento más de lo necesario para completar su obra en ti. Si estás pasando por un periodo largo de prueba, confía en que Dios sabe lo que hace. El proceso es parte de tu preparación. Es fácil pensar que, cuando estamos en dificultades, Dios nos ha abandonado, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Dios está al tanto de todo lo que te sucede. No hay ni un solo detalle de tu vida que escape de su mirada. Las pruebas no son señal de abandono, sino una oportunidad para que Dios te prepare para algo más grande. Si confías en Él, verás cómo al final todo tiene un propósito. La analogía del orfebre es poderosa. Dios es como un orfebre que cuidadosamente aplica el calor para quitar lo que no sirve. Él sabe exactamente cuánto podemos soportar y está con nosotros durante todo el proceso. No nos deja solos en medio de las pruebas. Como un orfebre atento, Dios está presente, observando, cuidando y asegurándose de que el resultado final sea perfecto. Así que, si te sientes agobiado por el sufrimiento, quiero que sepas algo, no estás solo. Dios está contigo, guiando cada paso, incluso cuando no lo ves. No estás a la deriva ni fuera de su vista. Todo lo que estás pasando tiene un propósito divino, y al final, saldrás como el oro, más fuerte, más valioso, más reflejo de la gloria de Dios. Número 10, Eclesiastés 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todos nosotros, en algún momento, hemos sentido ansiedad por querer que las cosas pasen rápido. Queremos que los sueños se cumplan ya, que las oraciones sean respondidas al instante, que las dificultades terminen de una vez. Y cuando eso no sucede, nos frustramos y pensamos que algo está mal. Pero Eclesiastés 3:1 nos ofrece una verdad que puede transformar nuestra manera de ver la vida. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos recuerda que, sin importar cuán desesperados estemos por acelerar el proceso, Dios tiene un plan perfecto. Y dentro de ese plan, cada cosa tiene su momento adecuado. La vida es como un ciclo, tiene sus estaciones. Al igual que no podemos adelantar la llegada del verano o detener el invierno, hay momentos en la vida que simplemente debemos aceptar y vivir. Cada evento que enfrentamos y cada situación por la que atravesamos tiene un propósito y ocurre en su tiempo perfecto. Sin embargo, muchas veces luchamos contra esos ritmos. Queremos controlar todo, adelantarnos a lo que viene y evitar lo que nos incomoda. Pero en esa lucha es donde surge el conflicto. No se trata de que las cosas vayan mal, sino de que estamos intentando forzar el tiempo en lugar de confiar en los tiempos de Dios. Esperar no es fácil. A veces parece que todo está en pausa, como si Dios se hubiera olvidado de nuestras oraciones. Pero esperar en los tiempos de Dios no es pasividad. Al contrario, es un acto de fe. Cada temporada tiene su razón de ser. Hay temporadas de siembra y hay temporadas de cosecha. Hay momentos en los que nos movemos rápidamente y otros en los que simplemente debemos quedarnos quietos. Dios tiene el control absoluto sobre esos tiempos. Y aunque no siempre lo entendamos, su tiempo es perfecto. Cada cosa tiene su hora específica, y esa hora no llega antes ni después, sino exactamente cuando debe llegar. Hay una sabiduría infinita en los tiempos de Dios. Él sabe cuándo es el mejor momento para que cada cosa ocurra en tu vida. ¿Te has dado cuenta de cuántos problemas nos evitamos cuando dejamos de apresurar las cosas? Cuando intentamos adelantarnos o forzar situaciones es cuando cometemos errores. En cambio, cuando confiamos en el tiempo de Dios, Él provee lo que necesitamos exactamente en el momento en que lo necesitamos. Tal vez ahora te encuentres en una etapa de espera o de lucha. Pero lo importante es recordar que cada etapa tiene su propósito. Si ahora estás en un momento difícil, no olvides que es temporal.
Así como la primavera sigue al invierno, las dificultades también pasarán. Lo mismo ocurre con los momentos de éxito y abundancia. Son un regalo, pero también son pasajeros. La clave es vivir y aceptar cada etapa por lo que es, sin resistirnos a ella. Entender que no tenemos control absoluto sobre los tiempos de nuestra vida nos libera de una gran carga. Cuánto estrés y ansiedad desaparecen cuando aceptamos que no todo depende de nosotros. Hay un plan mucho mayor en marcha, y ese plan está en manos de Dios. Él desarrolla su plan a su manera y en su tiempo. Y cuando aprendemos a confiar en ese proceso, empezamos a vivir con una paz que va más allá de las circunstancias. Número 11, Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes y mis pensamientos más que sus pensamientos. A veces pensamos que lo tenemos todo resuelto. Creemos que si hacemos suficientes planes o calculamos bien cada paso, las cosas deberían salir como esperamos. Pero luego ocurre algo que lo cambia todo, y ahí es cuando nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Isaías 55, 8-9 nos da una respuesta que puede ser incómoda, pero a la vez liberadora: mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. En otras palabras, Dios está diciéndonos que su forma de ver las cosas es completamente diferente a la nuestra. Y aunque no siempre entendamos lo que sucede, su plan es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Imagina esto: estás viendo solo una parte pequeña de un rompecabezas, pero Dios tiene en sus manos todo el cuadro completo. Nosotros, desde nuestra perspectiva humana limitada, solo podemos ver lo que está justo frente a nosotros. Nos enfocamos en el presente, en nuestras emociones y en lo que sentimos ahora. Pero Dios opera desde la eternidad, viendo todo desde una altura que ni siquiera podemos imaginar. Esto nos invita a soltar el control y a aceptar que no siempre vamos a entender, pero podemos confiar en que Dios sí lo hace. A veces, los caminos de Dios parecen confusos o incluso contradictorios a lo que habíamos planeado. Queremos ir en una dirección y de repente parece que todo gira hacia otro lado. Y en esos momentos, nos preguntamos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste esto? Pero aquí está la verdad: sus caminos son más altos que los nuestros. Lo que parece un obstáculo o un fracaso puede ser exactamente lo que necesitas para llevarte al siguiente paso de tu crecimiento y propósito. Cada circunstancia, incluso las más difíciles, Dios las está utilizando para moldearte. Nos enseña algo que quizás no habríamos aprendido de otra manera. No siempre se trata de entender el porqué en el momento, sino de confiar en que hay un propósito mayor detrás de todo lo que sucede. Confiar en Dios cuando las cosas no tienen sentido es uno de los mayores desafíos de nuestra fe. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, cuando todo encaja, pero ¿qué pasa cuando no tenemos las respuestas? ¿Qué pasa cuando la vida parece estar en desorden? Es en esos momentos cuando nuestra confianza se prueba realmente. Dios está orquestando algo, aunque no siempre lo veamos de inmediato. Lo que podemos hacer es descansar en la certeza de que su mano, más grande y sabia, está guiando nuestro destino. Isaías usa una metáfora poderosa: así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esta imagen nos muestra la diferencia abismal entre nuestra comprensión limitada y la inmensidad de la sabiduría de Dios. En lugar de frustrarnos por no entender, esto debería darnos consuelo. Dios ve el panorama completo. Él sabe lo que nosotros no sabemos, y podemos confiar en que, aunque no lo entendamos ahora, su plan es perfecto. Reconocer esto nos lleva a un lugar de humildad. A veces, sin darnos cuenta, creemos que lo sabemos todo, que podemos controlar cada aspecto de nuestras vidas. Pero la realidad es que nuestra visión es limitada. Cuando dejamos de pelear contra lo que no entendemos y entregamos el control a Dios, encontramos una paz que no podríamos obtener por nosotros mismos. Esta es una rendición que libera, donde podemos decir: Dios, no lo entiendo, pero confío en que tú sí. En la práctica, esto significa soltar nuestras ansiedades.
Cuando las cosas no salen como esperamos, en lugar de angustiarnos, recordamos que Dios está obrando para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos. A veces, el camino no será el que planeamos, pero podemos confiar en que será el mejor camino. El propósito de Dios no se retrasará ni se frustrará. Su plan se cumplirá en el momento perfecto. Y al final, todo habrá valido la pena. Número 12, Romanos 11, versículo 33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e inescrutables sus caminos. Muchas veces intentamos comprender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Queremos respuestas claras y explicaciones lógicas que nos den paz. Pero cuando se trata de la sabiduría de Dios, hay algo que debemos recordar, es incomprensible para nosotros. Romanos 11:33 lo expresa claramente, que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Que indescifrables sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto significa que la sabiduría de Dios va mucho más allá de lo que podemos entender. Hay un contraste enorme entre nuestra capacidad limitada y la sabiduría infinita de Dios. Nosotros solo vemos un fragmento de la historia, un pequeño momento en el tiempo. Dios ve todo, el pasado, el presente y el futuro. Mientras tratamos de armar el rompecabezas de la vida con las piezas que tenemos, Dios ya tiene el cuadro completo. Es fácil frustrarse cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas, pero debemos recordar que Dios está viendo el panorama completo, no solo las partes individuales. Y no solo eso, las riquezas del conocimiento de Dios abarcan mucho más de lo que podemos imaginar. Él comprende no solo lo que vemos, sino también lo invisible, lo que está detrás de cada situación, cada decisión y cada consecuencia a largo plazo. Cuando Dios actúa, no lo hace impulsado por el momento, sino por un conocimiento perfecto que está alineado con su propósito divino. Lo que para nosotros puede parecer inexplicable o sin sentido, para Dios tiene un significado profundo que se ajusta perfectamente a su plan eterno. Número 13, Isaías 40, versículo 28. ¿Acaso no lo sabes, no lo has oído? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. ¿Alguna vez te has sentido completamente agotado, al punto de no saber cómo seguir adelante? Estoy seguro de que todos hemos pasado por esos momentos. Pero hay algo increíble en Isaías 40 horas y 28 minutos que nos ofrece un consuelo profundo. ¿Acaso no lo sabes, no lo has oído? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Qué poderoso es saber que Dios no se cansa jamás. Mientras nosotros, con nuestras limitaciones humanas, llegamos al borde de nuestras fuerzas, Dios es incansable. Siempre está ahí, con el poder y la energía que necesitamos. Ahora piensa en esto, Dios es eterno. No tiene principio ni fin. Nosotros estamos atrapados en el tiempo, viviendo día a día, semana tras semana, pero Dios está más allá del tiempo. Mientras nosotros envejecemos y nos cansamos, Dios permanece igual, siempre poderoso, siempre lleno de vida. Esto tiene una implicación profunda para nosotros. Si Dios es eterno, significa que nunca está limitado por el tiempo ni por el desgaste. Siempre podemos confiar en Él, porque su poder no disminuye con el paso de los años. Dios es el creador de todo lo que existe, desde los confines de la tierra hasta los más pequeños detalles de tu vida. Esto significa que su poder es absoluto sobre toda la creación. Si Él pudo crear todo lo que vemos, imagina cuánto más puede manejar nuestras preocupaciones y dificultades. A veces nos sentimos abrumados por nuestras circunstancias, pero cuando recordamos que el mismo Dios que creó el universo sostiene nuestras vidas, nuestra perspectiva cambia por completo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Tu presencia y dedicación al seguir este mensaje hasta el final demuestran que estás comprometido, con tu crecimiento espiritual y cada vez más cerca de comprender el propósito de Dios en tu vida. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Si este contenido tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesite escuchar esta palabra de esperanza. Y juntos podemos llevar el mensaje de Dios a más personas y transformar vidas.
Que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo video.